En la vasta historia del cine, miles de películas han intentado capturar la esencia de la condición humana, pero solo un puñado ha logrado trascender las barreras del tiempo, el idioma y la técnica para convertirse en lo que hoy llamamos el consenso de los consensos. Al analizar las listas de las publicaciones más prestigiosas del mundo, como la académica revista Sight and Sound, la indispensable publicación Variety o el veredicto supuestamente imparcial del famoso crítico Roger Ebert, surge un patrón innegable. Este es el compendio final de las 10 películas que, por promedio estadístico y peso histórico, definen la identidad del séptimo arte. El cine, el espacio, el lore, el terror, lo desconocido, lo increíble. Sean bienvenidos todos a este viaje fascinante, extraño, aterrador, inspirador, pero ante todo cinematográfico. Soy Alejandro Hoyos y esto es Cine Cosmos. Estas obras no solo innovaron en su momento, sino que establecieron las reglas gramaticales que todo cineasta actual sigue utilizando. Pero, ¿quién lo dice? ¿Cómo se permiten y con qué autoridad? Te preguntarás. Y con justa razón. Y por eso te presentamos una breve semblanza de los críticos y publicaciones que unieron fuerzas para crear esta lista final. Roger Ebert fue el crítico de cine más influyente de Estados Unidos en las últimas décadas, el primero en ganar un premio Pulitzer por crítica cinematográfica y una figura clave en la democratización del análisis fílmico. Su enfoque era profundamente humanista, valorando la empatía y la conexión emocional que una película lograba establecer con el espectador. Cahiers du Cinéma. Fundada en 1951 por André Bazin, esta revista francesa es el pilar intelectual del cine moderno. Fue la cuna de la teoría del autor, que defiende que el director es el autor creativo absoluto de una obra. Sus listas suelen priorizar la puesta en escena y la pureza estética por encima de la narrativa comercial. Leonard Maltin, este historiador cinematográfico y crítico estadounidense, es mundialmente conocido por su guía enciclopédica de cine. Su perspectiva es la de un amante del Hollywood clásico, enfocándose en la artesanía del guión, las actuaciones estelares y el impacto que las cintas tuvieron en la historia de la industria. Rolling Stone. Nacida como una revista de música y contracultura, Rolling Stone se ha consolidado como una autoridad del entretenimiento global. Sus listas suelen reflejar un equilibrio entre la importancia artística y el impacto de la cultura pop, favoreciendo películas con estéticas vibrantes y narrativas que rompieron moldes en su época. Rolling Stone se ha consolidado como una autoridad del entretenimiento global. Sight and Sound. Publicada por el British Film Institute, esta revista realiza cada 10 años la encuesta más prestigiosa del mundo, consultando a cientos de críticos y académicos de todo el mundo. Es considerada la lista definitiva de la alta crítica, donde se premia la innovación al lenguaje cinematográfico y la profundidad temática. Variety. Esta es la publicación comercial más importante de Hollywood, conocida como la Biblia de la industria. Su enfoque combina el respeto por los valores de producción y la maestría técnica con la relevancia que una película tiene para la evolución de los grandes estudios de cine. Cada una de estas publicaciones y estos críticos tienen sus propias listas de las 10 mejores películas. La lista que presentamos hoy es el resultado de promediar las apariciones de cada título en las 6 fuentes mencionadas y representa el consenso de los consensos, ordenado por relevancia histórica cruzada. Número 1. El Ciudadano Kane. Citizen Kane, 1941. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. No sabes lo que dices. El primer lugar absoluto del consenso pertenece a la ópera prima de Orson Welles. No solo una obra de arte, sino un tratado de ingeniería visual. Con fotografía de Greg Toland, la película introdujo el concepto de foco profundo o deep focus, una técnica que usaba lentes de gran angular y aperturas de diafragmas cerradas para mantener nítidos todos los planos de la imagen, permitiendo que la acción ocurriera simultáneamente en el primer plano y el fondo del cuadro. Además, sus composiciones de cuadros son magistrales. Citizen Kane es un rompecabezas narrativo que gira en torno a la última palabra pronunciada de un magnate, Rosebud, en su lecho de muerte, desatando una intrincada exploración del pasado y la vida del millonario por parte de un reportero. Orson Welles, con solo 25 años cuando hizo esta película, se enfrentó al poder real del empresario periodístico William Randolph Hearst, quien intentó destruir los negativos de la película
al verse reflejado de forma poco halagadora en la historia ficticia del personaje de Kane. Durante la filmación se excavaron agujeros en el suelo del estudio para colocar las cámaras en ángulos de contrapicado tan extremos que hacían que los personajes parecieran gigantes, usando la perspectiva forzada como nunca antes. Además, se dice que la misteriosa palabra Rosebud era la que usaba Randall Hearst para nombrar la parte más íntima y privada de su amante favorita, la actriz Marion Davies. Número 2. Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, 1952. Considerada la cima del cine musical y una de las películas más amadas, esta obra de Gene Kelly y Stanley Donen es un milagro de precisión técnica. Rodada en un Technicolor de 3 tiras, vibrante y saturado, la película narra con humor la traumática transición de Hollywood del cine mudo al sonoro. Su valor reside en su capacidad de parodiar la industria mientras ofrece coreografías atléticas que rozan lo imposible. La famosa escena del baile bajo la lluvia es un triunfo de resistencia. Gene Kelly la filmó mientras sufría de una fiebre de 39 grados y se tuvo que mezclar leche con el agua para que las gotas fueran visibles bajo los reflectores del estudio. Por otro lado, la joven Debbie Reynolds, quien por cierto en la vida real es la mamá de Carrie Fisher, la princesa Leia, sufrió tal exigencia en sus pies que tras el número Good Morning tuvo que ser cargada a su camerino con heridas sangrantes, para que vean cómo la sufrían los artistas del pasado con tal de dejarnos una obra maestra. Número 3. 2001, Odisea del Espacio. 2001, A Space Odyssey, 1968. La película de ciencia ficción por excelencia. Stanley Kubrick redefinió el cine como una experiencia sensorial y filosófica, alejándose de las estructuras narrativas convencionales para crear un poema visual sobre la evolución humana. 2001 es famosa por sus efectos especiales prácticos, realizados décadas antes de la existencia del CGI. Se construyó un set centrífugo gigante de 30 toneladas que permitía a los actores caminar en un pasillo circular de 360 grados, simulando la gravedad cero con una veracidad impresionante. El uso de la técnica de slit scan para la secuencia del portal estelar y de latas de pintura permitió crear efectos psicodélicos que marcaron el género de ciencia ficción. Stanley Kubrick tomó la decisión de no incluir diálogos al inicio y al final de la cinta, confiando en la música clásica de Strauss y Ligeti para guiar la emoción del espectador. El ordenador HAL 9000, que no es más que un rectángulo en un panel de control con un solo ojo misterioso, se convirtió en el arquetipo de la inteligencia artificial, y su voz pausada y calmada sigue siendo uno de los elementos más inquietantes de la historia del cine. Para que no los escuchara, pude ver el movimiento de los labios. Número 4. Los 7 samuráis. Shishinin no Samurai, 1954. Samurai no haka ga 4つ並んだ。 Akira Kurosawa no solo creó una de las mejores películas de acción, sino que inventó la gramática visual del género. Fue pionero en el uso de las 3 cámaras simultáneas para capturar las secuencias de batalla, lo que le permitió editar con un ritmo dinámico y fluido que no existía en su época. Kurosawa también popularizó el uso de teleobjetivos para ponerle al espectador en medio del combate. Shishinin no Samurai es un estudio de personajes profundo, donde cada uno de los 7 samuráis posee una personalidad y motivación única. La batalla final en el barro y bajo la lluvia torrencial es un prodigio de planificación. Kurosawa mandó pintar el barro de negro para que el contraste fuera mayor. Era un perfeccionista tan obsesivo como Kubrick, tanto que detuvo la producción varias veces cuando el presupuesto se agotaba, prefiriendo irse a pescar hasta que el estudio cediera y le soltara los fondos necesarios para completar su visión. Número 5. El Padrino, The Godfather, 1972. Ese productor famoso te dará lo que quieres. Empiezan a filmar en una semana. Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar. La tragedia de los Corleone, dirigida por Francis Ford Coppola, autor de otras joyas tan icónicas como Apocalypse Now y Bram Stoker's Drácula, es la obra que elevó el cine de gángsters a la categoría de ópera clásica. La cinematografía de Gordon Willis, conocida por su uso de las sombras y una paleta de colores cálidos y oscuros, creó una atmósfera de intimidad y peligro que rompió con el estilo brillante y plano de los años 70. La transformación de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino,
Pacino, es uno de los arcos de personaje más perfectos de la historia, mostrando cómo la lealtad familiar se convierte en la semilla de la destrucción moral. El uso de naranjas como símbolo de muerte inminente en varias escenas de toda la saga es un detalle técnico que ahora es legendario. El gato que vemos en el regazo de Marlon Brando fue una improvisación del actor. El animal era un callejero que entró al set y su ronroneo era tan fuerte que tuvieron que volver a grabar los diálogos de Brando en postproducción. Número 6. Vértigo, 1958. I'm afraid some harm may come to him. I'm supposed to be retired. I don't want to get mixed up in this darn thing. En esta obra, Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, exploró las profundidades del deseo, la obsesión y la identidad de una manera perturbadora. Vértigo es mundialmente famosa por el invento del dolly zoom, un movimiento de cámara que simula la sensación de caída al mover la cámara físicamente mientras se cambia la distancia focal del lente. Esto se usa para representar el pánico o una revelación importantísima en la trama. Este efecto también la llaman la mareadora, por lo menos aquí en México. El uso de los colores verde y rojo para representar la presencia fantasmal de la mujer idealizada es un gran ejemplo del uso de la psicología del color. Hitchcock elegía personalmente cada prenda de vestir que usaba la actriz Kim Novak para asegurar que la estética fuera exacta. Aunque en su estreno fue recibida con frialdad, hoy se considera la película más personal de Hitchcock, un espejo de su propia obsesión con la imagen y la mujer ideal. Número 7. Tiempos violentos. Pulp Fiction, 1994. Los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Quentin Tarantino inyectó una energía nueva al cine de los 90 con una narrativa fragmentada y diálogos que mezclaban la alta cultura con la cotidianidad. Su estructura no lineal, que entrelaza varias historias de criminales en Los Ángeles, cambió la forma en que los directores jóvenes entendían el ritmo y el tiempo cinematográfico. Tarantino utilizó una película de grano fino, Kodak 50 ASA, para lograr una imagen muy nítida y colores saturados que recordaban a las revistas baratas de relatos criminales de los años 50, a las que se les llamaba Pulp Fiction. Su excelente guión, hecho de conversaciones sobre hamburguesas o masajes de pies, son tan importantes como los tiroteos, humanizando a los villanos de una forma nunca antes vista. El famoso maletín, que cuando lo abrías despedía un brillo dorado, buscado por los personajes de Vincent Vega y Jules, cuyo contenido nunca vemos, es un homenaje al cine negro clásico, y su misterio es lo que mantiene la atención durante gran parte de la película, demostrando que lo que el espectador imagina suele ser más potente que lo que el director muestra. Número 8. Cuentos de Tokio, 1953. Yasujiro Ozu es el maestro de la quietud y la observación doméstica. Su técnica se basa en el ángulo de cámara bajo, conocido como la mirada desde el tatami, que sitúa al espectador a la altura de una persona sentada en el suelo, creando una sensación de respeto y cercanía con los personajes. Ozu evitaba los movimientos de cámara y las reglas tradicionales de edición de Hollywood, prefiriendo planos estáticos y composiciones de gran belleza. Cuentos de Tokio es una reflexión devastadora sobre la modernidad, el paso del tiempo y la decepción de los padres ante la indiferencia de los hijos. La elegancia de su narrativa reside en lo que no se dice, utilizando el concepto japonés de ma, el espacio vacío, para dejar que las emociones respiren entre escena y escena. Es una película que exige paciencia, pero que recompensa al espectador con una de las experiencias más conmovedoras del cine. Número 9. Más corazón que odio. Centauros del desierto. The Searchers, 1956. Pensándolo bien, no te vi durante la rendición. No creo en rendiciones. Todavía llevo conmigo el sable, reverendo. John Ford creó el western definitivo con esta historia de búsqueda y odio protagonizada por John Wayne. The Searchers aprovecha los paisajes de Monument Valley para enmarcar la soledad del héroe fronterizo. El uso de los marcos dentro de los marcos, como la famosa toma final desde el interior de una casa oscura mirando hacia el exterior luminoso, es una de las imágenes más icónicas de la historia. La película desafía los mitos del género al presentar a un protagonista racista, amargado y violento, obligando al espectador a cuestionar la naturaleza de la civilización y el salvajismo. La influencia de esta obra es vasta. Directores como Spielberg y Scorsese la han citado como una de sus mayores inspiraciones. La obsesión de Ethan Edwards por encontrar a su sobrina es una metáfora del alma americana, dividida entre la necesidad de un hogar y la imposibilidad de pertenecer a él. Número 10. El Mago de Oz. The Wizard of Oz, 1939. ¡Devuélvemelas! Será mejor que las conserve. Su magia debe ser muy poderosa. ¿O no
te las pediría de esa manera. Tú no te metas, Glinda, o sufrirás mi enojo. Cerramos nuestro consenso con la película que definió el género fantástico para muchas generaciones. Una de sus escenas más famosas es el momento en que Dorothy llega a la Tierra de Oz y se produce una transición de la imagen en sepia al Technicolor, simbolizando el cambio de la realidad mundana al del mundo de ensueño. El proceso de Technicolor de 3 tiras era tan complejo que requería que el set estuviera a temperaturas altísimas debido a la cantidad de luz necesaria, lo que hacía que los actores se desmayaran incluso bajo los pesados disfraces de látex. Es una obra maestra de escenografía y vestuario, creando un universo mágico que no ha envejecido a pesar del tiempo. La canción Over the Rainbow estuvo a punto de ser eliminada de la versión final porque los ejecutivos pensaban que alentaba la película, pero hoy es un himno del anhelo humano por buscar un lugar mejor. Al ver esta lista se hace evidente que una gran película no se basa en efectos especiales de alta gama o enormes presupuestos, sino en la perfecta comunión entre la técnica y la visión artística. Mientras el cine se sigue transformando gracias a la tecnología, estas 10 películas permanecen como el alfabeto básico con el que se escribe toda nueva historia. Son monumentos de luz dedicados a nuestra necesidad de contar historias poderosas, impactantes y honestas en cualquier punto de la historia. Este episodio de Cine Cosmos fue escrito y narrado por Alejandro Hoyos. Las fuentes consultadas se encuentran en la descripción del episodio. No olvides seguirnos en donde quiera que obtengas tus podcasts. Muy pronto estará disponible nuestro primer libro, en el que hablamos de nuestras películas favoritas y de la ciencia detrás de ellas. Cine Cosmos Volumen 1. Conozca más sobre nuestro libro y nuestro proyecto en hoyosinc.com.